No bebes por el alcohol. Bebes para no sentir lo que aparece. Cuando te quedas en silencio. Porque hay momentos en los que todo está en calma, y aún así, algo dentro de ti no para. No es ansiedad clara. No es tristeza obvia. Es algo más difícil de explicar. Una incomodidad constante. Una presión leve, pero persistente. Como si tu mente nunca se apagara del todo. Entonces tomas. No para sentirte mejor, sino para apagar eso. Por un rato. Y funciona. Por unas horas, funciona. El ruido baja. El cuerpo afloja. La mente se queda en blanco. Pero después, todo vuelve. Y no vuelve igual, vuelve un poco más fuerte. Como si lo que estás evitando no desapareciera, solo estuviera esperando. Esperando a que te quedes a solas contigo otra vez. Porque tal vez, no es el alcohol el problema. Sino eso. ¿Qué aparece cuando dejas de escapar? No siempre empieza como un problema. No hay una gran señal de alarma. No hay un momento exacto en el que dices, esto está mal. Empieza de forma sutil. Un día largo. Una sensación difícil de explicar. Ese cansancio que no es solo físico. Llegas a casa y lo único que quieres es que todo se detenga un poco. No pensar tanto. No sentir tanto. Solo un rato de silencio por dentro. Y ahí aparece. No como una necesidad urgente, sino como una idea suave. Hoy sí me lo merezco. Solo para relajarme. Solo para desconectar un poco. Y parece inofensivo. Porque no estás escapando de algo grande. No hay un drama evidente. No hay una historia clara que justifique nada. Solo, una incomodidad constante. Difícil de nombrar. Como si algo en ti estuviera siempre activo. Siempre alerta. Siempre procesando. Incluso cuando no está pasando nada. Y eso cansa. Cansa más de lo que te das cuenta. Porque no es un agotamiento que se vea. No es algo que otros noten. Es interno. Silencioso. Acumulativo. Y entonces, cuando tomas, no es tanto por el alcohol. Es por lo que pasa dentro de ti. Cuando finalmente bajas un poco la guardia. Tu cuerpo se afloja. Los pensamientos pierden fuerza. Las preocupaciones dejan de empujar. Y por primera vez en el día, hay espacio. Un espacio que normalmente no está. Un descanso que no sabes cómo conseguir. De otra manera. Y eso es lo que engancha. No el sabor. No el momento. No el hábito social. Es ese instante. En el que dejas de sostener todo. En el que dejas de estar en control. En el que no tienes que pensar. En lo que viene después. Ni en lo que hiciste antes. Ni en lo que deberías estar haciendo ahora. Solo, estás. Sin tanta presión. Sin tanto ruido. Sin esa sensación constante. De que algo falta. O algo está por salir mal, y por eso vuelve. No necesariamente todos los días. No necesariamente en exceso. Pero vuelve. Porque tu cuerpo recuerda. Recuerda lo que se siente. Cuando todo baja un poco. Cuando la mente deja de girar. Cuando no tienes que explicarte nada. Y sin darte cuenta, empiezas a asociarlo. Con alivio. Con descanso. Con pausa. Y ahí es donde cambia. Porque deja de ser algo puntual. Y empieza a convertirse en una forma de manejar lo que sientes. No de forma consciente.
No como una decisión clara, sino como un pequeño atajo. Una forma rápida de salir de ti mismo. Por un rato. Sin tener que entender qué es lo que te está pasando realmente. Sin tener que quedarte ahí. El tiempo suficiente como para escucharte. Y eso, aunque al principio ayuda, también tiene un costo. Porque lo que estás evitando no desaparece. No se resuelve. No se calma de verdad. Solo se aplaza. Se queda ahí. Esperando. Acumulándose en silencio. Volviendo en momentos inesperados. En pensamientos sueltos. En incomodidades sin nombre. En esa sensación persistente de que algo no encaja. Y entonces, sin darte cuenta, necesitas repetirlo. No porque quieras, sino porque ya sabes que funciona. Aunque sea por un rato, pero si eso que estás evitando sigue volviendo, tal vez no es algo que puedas apagar. Tal vez es algo que necesita ser escuchado. El problema es que no empezó con el alcohol, ni con ningún hábito. Empezó mucho antes. En momentos en los que aprendiste, sin darte cuenta, que sentir demasiado no era una buena idea. Tal vez no fue algo grande. No hubo una escena clara, ni un momento que puedas señalar. Fue más sutil que eso. Pequeñas situaciones repetidas. Días en los que lo que sentías no tenía espacio. Momentos en los que lo importante era seguir funcionando. Estar bien. Responder. No complicar. Y poco a poco, fuiste aprendiendo algo. Que hay partes de ti que es mejor no mirar demasiado. Que hay emociones que es más fácil ignorar que intentar entender. No porque sean peligrosas, sino porque no sabías qué hacer con ellas. Nadie te enseñó. Nadie te dijo cómo sostener esa incomodidad. Cómo quedarte ahí, sin huir. Cómo escuchar sin intentar arreglar. Entonces hiciste lo que cualquiera haría. Seguiste adelante. Te adaptaste. Aprendiste a distraerte. A llenar el tiempo. A mantenerte ocupado. A no parar demasiado. Porque cuando paras, todo eso vuelve. No siempre como una emoción clara. A veces vuelve como tensión. Como irritación sin motivo. Como una inquietud leve. Que no sabes explicar. O como ese vacío extraño. Que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Y eso desconcierta. Porque no encaja. No tiene lógica. No debería estar ahí. Pero está. Y cuando aparece, necesitas hacer algo con eso. No puedes quedarte mirando. No puedes simplemente sentirlo. Porque no sabes cómo. Porque nunca fue una opción real. Entonces buscas algo que te saque de ahí. Algo rápido. Algo que no exija entender. Algo que no te obligue a profundizar. Y ahí es donde entra. No como un enemigo. No como un problema. Sino como una solución. Una solución simple. Accesible. Efectiva, porque no te pide nada. No te confronta. No te hace preguntas. No te obliga a mirar dentro. Solo cambia el estado. Baja la intensidad. Reduce el ruido. Y por eso parece tan funcional. Tan útil. Tan necesario a veces. Porque en comparación con quedarte ahí, con esa incomodidad sin forma, es mucho más fácil. Mucho más rápido. Mucho más llevadero.
Y sin darte cuenta, empiezas a depender. No del hábito en sí, sino del efecto. De lo que te permite evitar. De lo que te ahorra sentir. Porque hay algo importante ahí. Algo que no es evidente al principio. No estás evitando el alcohol. Estás evitando lo que aparece cuando no hay nada. Cuando no hay distracción. Cuando no hay ruido externo. Cuando no hay nada que hacer. Ni nadie con quien hablar. Ahí es donde todo se vuelve más claro. Y más incómodo. Porque es ahí donde te encuentras contigo. Sin filtros. Sin ocupaciones. Sin excusas. Y eso puede ser difícil. Más de lo que parece. Porque no siempre te gusta lo que aparece. No siempre entiendes lo que sientes. No siempre sabes cómo sostenerlo. Entonces haces lo que aprendiste. Sales de ahí. Te desconectas. Te distraes. Cambias de estado. No para hacer daño. No por debilidad, sino porque fue la única forma que encontraste de manejar algo que nunca te enseñaron a procesar. Y eso tiene sentido. Más del que imaginas. Porque si nadie te enseñó a quedarte contigo, es lógico que busques formas de irte. Aunque sea por un rato. Aunque sea sin darte cuenta. Pero si siempre sales de ahí, si siempre cambias de estado. Cuando algo aparece, entonces nunca llegas a descubrir ¿qué es realmente eso? ¿Qué estás evitando? Porque no es solo el alcohol. Podría ser cualquier otra cosa. Podría ser el teléfono. La comida. El trabajo. El ruido constante. Cualquier cosa que te saque de ese momento en el que te quedas contigo. Porque lo que buscas no es el hábito en sí. Es la salida. La forma más rápida de no estar ahí. De no sentir eso que aparece sin aviso. Y lo curioso es que, muchas veces, ni siquiera sabes exactamente qué estás evitando. No hay una emoción clara. No es tristeza evidente. No es miedo definido. Es algo más difuso. Más difícil de atrapar. Como una sensación de fondo. Que está siempre ahí. A veces es una presión leve en el pecho. A veces es una inquietud constante. A veces es solo una sensación de vacío. Pero no un vacío dramático. Un vacío silencioso. Que aparece en momentos simples. Cuando estás solo. Cuando terminas algo. Cuando no hay estímulo. Ahí es donde empieza. Y es tan sutil que casi no lo notas. Solo sientes que necesitas hacer algo. Cualquier cosa. Abrir el celular. Poner algo de fondo. Tomar algo. Salir un rato. Lo que sea. Para no quedarte ahí. Porque quedarte ahí es incómodo. No porque sea peligroso. Sino porque no estás acostumbrado. Porque no sabes qué hacer con ese espacio. Con ese silencio. Con esa falta de distracción. Entonces lo llenas. Rápido. Sin pensar mucho. Y al principio parece que funciona. Porque cambia el estado. Te mueve. Te saca de ahí. Pero hay algo que no cambia. Eso que estaba antes, sigue ahí. No se fue. Solo quedó en pausa. Esperando. Y eso crea un ciclo. Un ciclo que no es evidente. Porque no es exagerado.
No es destructivo a primera vista. No es algo que te obligue a parar. Es funcional. Es discreto. Se adapta a tu vida. Se mezcla con tu rutina. Y por eso es más difícil de ver. Porque no parece un problema, parece normal. Parece parte del día. Algo que todos hacen. Algo que no tiene nada de especial. Pero si lo miras con calma, empiezas a notar algo. Que cada vez que aparece ese silencio, cada vez que te quedas contigo, buscas salir. Casi automáticamente. Sin preguntarte por qué. Sin darte el tiempo. De quedarte un poco más. De observar. De sentir sin reaccionar. Y no es porque no puedas. Es porque no estás acostumbrado. Porque tu cuerpo ya aprendió. Otro camino. Uno más rápido. Más fácil. Más inmediato. Salir. Desconectar. Cambiar de estado. Y eso se repite. Una y otra vez. En diferentes formas, en diferentes momentos. Pero con la misma función. Evitar. Evitar ese punto exacto. En el que algo empieza a aparecer. Ese momento en el que, si te quedaras un poco más, tal vez empezarías a entender. Tal vez aparecería algo más claro. Tal vez podrías nombrarlo. Pero no llegas ahí. Porque te vas antes. Porque cambias de estado. Justo en el momento. En el que algo iba a mostrarse. Y entonces, te quedas sin respuesta. Sin claridad. Sin conexión contigo. Y lo único que te queda. Es repetir. Volver a usar lo que funciona. Aunque sea por un rato. Aunque no resuelva nada. Aunque al día siguiente, todo siga igual. Porque al menos, por unos minutos, no tienes que sentir eso. ¿Y si siempre te vas? Justo antes de que algo aparezca, tal vez no es que no haya nada ahí. Tal vez es que nunca te quedas. El tiempo suficiente. Como para verlo. Hay algo importante en todo esto. No es solo que evites sentir. Es como aprendiste a hacerlo. Porque no naciste así. No naciste necesitando escapar de ti. Eso se fue construyendo. Poco a poco. En formas tan sutiles. Que hoy parecen naturales. Pero no lo son. En algún momento, empezaste a asociar ciertas sensaciones. Con algo que había que resolver rápido. Incomodidad igual a problema. Silencio igual a algo que falta. Vacío igual a algo que hay que llenar. Y eso cambia todo. Porque ya no puedes simplemente estar. Siempre hay algo que corregir. Algo que ajustar. Algo que evitar. Como si hubiera una presión constante. De estar bien. De sentirte en control. De no dejar que nada se desborde. Y eso cansa. Cansa más de lo que parece. Porque te mantiene en alerta. Incluso cuando no pasa nada. Incluso cuando todo está tranquilo. Tu cuerpo no baja del todo. Tu mente no se apaga del todo. Siempre hay un pequeño ruido de fondo. Una vigilancia leve. Como si algo pudiera salir mal. En cualquier momento. Y cuando aparece ese silencio, ese espacio donde no hay nada urgente, no se siente como descanso. Se siente extraño. Incómodo. Inseguro. Porque no estás acostumbrado a eso. No estás acostumbrado a no hacer nada. Con lo que sientes. A no intervenir. A no corregir. A no escapar. Entonces aparece esa necesidad. No siempre clara. No siempre intensa. Pero constante. De moverte. De distraerte.
de cambiar el estado. Y ahí es donde todo encaja. Porque no es solo el alcohol. Es la función que cumple. Es lo que te permite hacer. Sin tener que pensarlo. Te permite bajar la vigilancia. Te permite soltar el control. Te permite dejar de exigirte. Por un rato. Y eso es profundamente aliviante. Más de lo que parece. Porque tal vez llevas mucho tiempo sosteniendo cosas, sin darte cuenta. Expectativas. Responsabilidades. Pensamientos constantes. Autoexigencia silenciosa. Esa voz interna. Que no se apaga nunca del todo. Que siempre está evaluando. Midiendo. Comparando. Y cuando todo eso baja, aunque sea un poco, se siente como descanso real. Como si por fin pudieras soltar. Como si no tuvieras que ser nadie. Por un momento. Y eso explica mucho. Explica por qué vuelves. Explica por qué funciona. Explica por qué no parece un problema. Porque no lo estás usando para destruirte. Lo estás usando para descansar de ti, para salir, aunque sea un rato, de esa presión constante. De tener que estar bien. De tener que sostener todo. De no fallar. De no sentir demasiado. Y eso tiene sentido. Mucho más del que imaginas. Porque cuando no sabes cómo bajar esa presión de otra forma, vas a buscar cualquier cosa que lo haga por ti. Aunque sea temporal. Aunque no sea la mejor forma. Aunque después todo vuelva igual. Porque en ese momento, funciona. Y eso es suficiente para que se repita. Pero si lo único que tienes para descansar de ti es salir de ti, entonces tal vez nunca llegas a descubrir cómo quedarte sin sentir esa presión. Tal vez no se trata de dejar el alcohol. No al menos como primer paso. Porque si quitas eso, sin entender lo que está debajo, lo más probable es que lo reemplaces por otra cosa. Por otra forma de salir. Porque la necesidad sigue ahí. La incomodidad sigue ahí. Ese punto exacto en el que no sabes cómo quedarte contigo, sigue intacto. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo dejo esto? Es ¿qué pasa cuando no hago nada? ¿Qué aparece cuando no me distraigo? ¿Qué siento cuando no intento cambiarlo? Y al principio, no es cómodo. No se siente bien. No hay alivio inmediato. Hay silencio, hay incomodidad. Hay cosas que no entiendes. Sensaciones que no sabes nombrar. Y eso puede generar rechazo. Ganas de salir de ahí. De volver a lo conocido. A lo que funciona rápido. Pero si te quedas un poco más, sin hacer nada, sin intentar resolver, empieza a pasar algo distinto. Muy sutil. Casi imperceptible. Esa sensación, que antes parecía insoportable, empieza a moverse. Cambia. No desaparece de golpe. Pero deja de ser tan rígida. Tan constante. Empieza a tener forma. A volverse más clara. Y cuando se vuelve más clara, ya no necesitas escapar igual. Porque ahora hay algo que puedes ver, algo que puedes reconocer. No para resolverlo de inmediato. No para cambiarlo rápido. Sino simplemente, para no huir. Y eso cambia todo. Porque por primera vez, no necesitas salir de ti. Para sentir alivio. Empiezas a descubrir que hay otra forma. Más lenta.
Más incómoda al principio, pero más real. Quedarte. Sentir sin reaccionar. Escuchar sin interrumpir. Darte ese espacio que antes siempre llenabas. Y poco a poco, esa urgencia de escapar empieza a bajar. No porque la forces, no porque la elimines, sino porque ya no es la única opción. Porque ahora sabes que puedes quedarte, aunque no sea perfecto, aunque no siempre funcione, aunque a veces vuelvas a lo de antes. Porque esto no es lineal, no es inmediato, no es todo o nada. Es algo que se va construyendo. En pequeños momentos. En pausas cortas. En segundos en los que eliges no salir corriendo de ti. Y eso ya es diferente. Porque tal vez nunca fue el alcohol. Nunca fue el hábito. Nunca fue lo externo. Tal vez siempre fue ese momento exacto en el que apareces tú. Sin distracciones. Sin ruido. Sin escape. Y ahora, ya no necesitas desaparecer. Cada vez que eso ocurre,